continuamos con el programa de la jornada con la segunda mesa en la que los ponentes harán sus intervenciones sobre educación financiera y previsión social. Van a intervenir María Francisca Gómez Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros, y tenía previsto asistir María Ángeles Fernández, responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación de Profesorado Universitario, actual 360, pero venía de Castellón y le ha sido imposible llegar. Su lugar lo ocupa la doctora Mercè Claramunt. Va a moderar esta mesa Blanca Narváez, directora general de la Fundación Mutualidad. Blanca, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de Barcelona por esta jornada y por contar con nosotros para esta mesa redonda en la que espero que podamos desvelar algunas claves, ¿no? Y que podamos quizá juntos diseñar algunas acciones que puedan resolver este tema de la cultura de la financiera y del ahorro. Según señala el informe del Índice Global de Jubilación elaborado por Nataxis, España está en la última posición de la Unión Europea, probablemente lastrado por los contratos temporales de los sectores de turismo y hostelería y seguramente la baja productividad en general de los trabajadores. Asuntos que las reformas laborales pues no han terminado de... Perdón. Sí, vale, ahora, perdón. No han terminado de abordar. Teniendo esto en cuenta, los ciudadanos debemos tomar acción y tomar responsabilidad individual sobre la economía, sobre todo en la etapa de jubilación. Quería haceros una pregunta a todos los de la mesa. ¿Existen medidas y vehículos de ahorro e inversión con los que verdaderamente podamos garantizar una buena salud financiera en la jubilación? Francisca, ¿podrías empezar tú? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a esta jornada. ¿Existen vehículos de ahorro de inversión suficientes? Pues sí, yo creo que en la actualidad la normativa recoge un conjunto de vehículos con distintas formas jurídicas, con forma de plan de pensiones, con forma de contrato de seguro, con forma de mutualidad de previsión social, que son suficientes para el desarrollo de la previsión social complementaria en España. Tenemos además la suerte de que estos instrumentos están comercializados o gestionados por entidades, todas ellas sujetas a supervisión, lo cual le da pues una fiabilidad y garantía a que todos aquellos derechos que se encuentran constituidos y acumulados para previsión social complementaria en nuestro país pues tienen la supervisión posterior y previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, lo que le otorga, como digo, una garantía importante. Instrumentos tenemos muchos, voy a dar 4 cifras, cifras referentes al cierre del año 2023, porque son las únicas de las que tenemos cifras globales de todos los instrumentos que actualmente sirven para cobertura de previsión social complementaria. Como digo, a cierre del año 23, si sumamos en el ámbito del segundo pilar los datos correspondientes a planes de pensiones de empleo, a seguros colectivos y mutualidades y a planes de previsión social empresarial, tenemos 11.000 cuentas de partícipes o de asegurados, más de casi 4.000 millones en aportaciones, 3.500 millones en prestaciones y un total de ahorro gestionado por encima de los 62.000 millones. Es verdad que son cifras del año 2023, pero los últimos datos que tenemos en materia de planes de pensiones también suponen un incremento con respecto a las cifras del año anterior y, entre otras cosas, vinculado a la buena rentabilidad que han obtenido los planes durante este ejercicio. Otra cifra que se ha estado comentando a lo largo de toda la jornada, que es el importe que tenemos en la actualidad en planes de pensiones de empleo simplificados. Esto corresponde a datos a cierre del mes de octubre. Tenemos 36 planes de pensiones de empleo simplificados que suponen un 2,74% del total de planes del sector, con una cuenta de posición de 263 millones de euros, que es un 0,7% del total del sector, referenciado a planes de empleo, la totalidad que estoy diciendo. Un número de cuentas de partícipes de planes de pensiones de 598.606,
que ya es el 23% del total del sector. Aquí, en comparación con los datos que se han presentado antes, ya están incluidos los partícipes correspondientes al plan de la construcción, y un número de promotores que está en torno a los 60.000, 50.637, que supone el 87% de los promotores que tenemos ahora mismo de planes de pensiones de empleo simplificado. Se comentaba también, o se preguntaba también, ¿son novedades importantes las que se han producido en los últimos años para garantizar esta prestación? Sí, esta previsión social complementaria, pues yo creo que sí. Hemos aumentado, como digo, hasta el 90% gracias a la entrada del plan de la construcción, el número de promotores que se encuentran ahora mismo exteriorizando compromisos mediante planes de pensiones de empleo simplificados. Pero no me quiero olvidar tampoco del tercer pilar. Tenemos también muchos instrumentos en el ámbito del tercer pilar. También ha obtenido buenas rentabilidades en el último ejercicio. También tenemos incremento de cuenta de posición en este tercer pilar. Y yo creo que además son instrumentos que se encuentran actualmente vivos y adaptados a las circunstancias, como pone de manifiesto la modificación que se aprobó el martes en el Real Decreto Ley 724, que permite la movilidad, la disposición de derechos consolidados para todas aquellas personas que se encuentran afectadas por la DANA. Entonces, yo creo que hay instrumentos suficientes ahora mismo. La regulación creo que es suficientemente completa y además con las garantías que otorga estar comercializados por entidades supervisadas. Francisca, en tu caso, Jordi, desde esa perspectiva de la cultura financiera y del ahorro, ¿qué opinas? Pues yo creo que medidas y vehículos hay, y lo que hay es un abanico tan grande que hace falta cultura financiera y educación financiera para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Porque al final, si no tomamos las decisiones de manera informada, pues vamos a caer en algunos problemas, ¿no? De entrada, tenemos datos que confirman, ¿no?, esto que decía de la falta de educación financiera. Existe la encuesta de competencias financieras del Banco de España, que es la encuesta más grande que se hace en el país de este ámbito, y en ella podemos ver no solo conocimientos, sino también comportamientos. En cuanto a conocimientos, hay las tres preguntas del Lusardi, que se llaman, que hay una sobre inflación, una sobre diversificación y otra sobre interés compuesto. Y sorprende, por ejemplo, la diversificación, ¿no?, que la pregunta es bastante sencilla, que es mejor invertir en un solo activo o en 5. La mitad de la población contesta mal, pese al refranero popular de no poner todos los huevos o todas las manzanas, depende del sitio, en la misma cesta, ¿no? Pues, y esto para hablar de previsión y hablar de invertir a largo plazo, pues es básico, ¿no? Pues en preguntas muy básicas vemos que los conocimientos son escasos o son mejorables, ¿no? Luego también en julio del 23, el Eurobarómetro por primera vez preguntó a los ciudadanos europeos sobre sus conocimientos financieros y sobre sus comportamientos también. Y otra vez, pues España quedó la cuarta por la cola, ¿no? De los 27, pues tenemos otros países por detrás. Las preguntas eran muy similares, estaban estas tres más otras dos sobre los mismos temas, y también vimos que era mejorable. Y si vamos a los jóvenes, recientemente, este año hemos conocido los resultados del informe PISA de competencias financieras. El informe PISA lo realiza la OCDE, se realiza cada 3 años, y desde el 2012 incorpora pues también las competencias financieras. Y aquí también pues los estudiantes, en este caso de 15 y 16 años españoles, pues quedan por debajo de la media de la OCDE y también de la media de los países europeos que participan de esta encuesta. Sí que destacar de aquí que tiene mucha influencia en los jóvenes pues la situación socioeconómica de sus familias, ¿no? Tiene una influencia muy grande, así como hay una correlación muy grande también con las competencias en matemáticas, ¿no? Siempre salimos mal en comprensión lectora y matemáticas, pues nos sorprende que salgamos mal en educación financiera, ¿no? Pues hay una correlación de casi 0,9 de un examen al otro. Y no tener esta educación financiera pues supone pues tomar decisiones inadecuadas. Que nos falte planificación a largo plazo cuesta mucho, que planificar a largo plazo, pensar a largo plazo es difícil, y luego también pues nos hace más vulnerables ante fraudes y malas prácticas. Muchísimas gracias, Jordi. Mercè, desde vuestra perspectiva de actual 360, ¿no?, de la Asociación de Profesores de Matemáticas Financieras y Actuariales, ¿qué opinión tenéis vosotros? ¿Hay suficientes productos? ¿Se conocen? Bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar, decir que tendría que estar aquí María Ángeles Fernández, que no ha podido venir por lo del tren,
y ella es las relaciones institucionales de la Asociación Actual 360 y yo soy la vicepresidenta, por lo tanto aquí estoy en dos papeles, de la Asociación Actual 360 y parte del observatorio. También decir que esta asociación se constituyó, y eso es un orgullo para nosotros, justo hace un año en este foro, en este especial pensiones y en este workshop. Una serie de profesores universitarios tuvieron la inquietud, y nosotros la compartimos con ellos, de crear esta asociación de profesores universitarios de matemática financiera actuarial y también de previsión social, le añadimos esa coletilla, ¿vale? Ya con ese nombre ya damos a entender la preocupación también que existe desde la universidad porque está en nuestros estatutos, la preocupación de trasladar a toda la sociedad fuera de la universidad, porque nuestro mundo es muy pequeño, la variedad de instrumentos que hay y los conceptos esenciales de matemática financiera y quizás algunos también de matemática actuarial, para que no solo los universitarios que estudian el máster de ciencias actuariales o que hacen determinadas asignaturas conozcan el por qué es necesaria la previsión social complementaria y la previsión social en general, y conozcan sus características. Respecto del abanico, yo estoy de acuerdo con Jordi, bueno, que tenemos muchos, ¿vale? Quizás desde mi humilde punto de vista, y aquí hablo personalmente, quizás demasiados, ¿vale? Esa es mi opinión, sobre todo porque al haber tanta variedad es más difícil explicarlos y es más difícil que la gente entienda toda esa variedad, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de educación financiera, que es uno de nuestros objetivos de Actual 360 y también del observatorio, desde el observatorio ya hemos hecho muchos movimientos en esa línea, ¿vale? Para presentar, primero con unos reels a la gente joven, para presentar el modelo de los 3 pilares, que ya ha salido antes mencionado, pero algo tan básico como cómo está estructurado a nivel global nuestro sistema de previsión social, que está basado en los 3 pilares, mucha gente lo desconoce. Nosotros estamos acostumbrados aquí a hablar en un foro en que todos sabemos de qué estamos hablando y entonces ya parece que todos sabemos de todo, pero fuera de este foro, sobre todo en la gente joven, es muy complicado, ¿vale? Por lo tanto, a esa pregunta sí existen, quizás demasiados, pero a pesar de que he dicho demasiados, por otro lado, también hay que tener en cuenta, y relacionando con el índice global del que tú mencionabas, en ese índice global no está reflejada la riqueza de las familias, y me explico. Las familias españolas sí que ahorran, ¿vale? Podríamos decir, quizás no específicamente en productos financieros destinados a la jubilación, como sería ideal, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque en gran parte destinan su ahorro a la compra de la vivienda habitual. Entonces, el 83% aproximadamente de los hogares tienen la vivienda en propiedad. Entonces, a ese abanico de productos que existen actualmente, si lo que queremos es complementar las pensiones, mirándolo por las pensiones complementarias, también el mercado ya empieza, y debería más quizás, ofrecer productos financieros para poder licuar una vez llegado a la edad de jubilación y cumpliendo con los criterios de la teoría del ciclo de la vida, que vas ahorrando, vas destinando, y cuando llega el momento de la jubilación puedes utilizar ese ahorro para complementar tu jubilación. También es necesario impulsar productos que ayuden a licuar ese patrimonio, ¿vale? Están las hipotecas inversas, están las rentas, puede haber distintos productos que permitan precisamente convertir una riqueza, un capital, en lo que tiene que ser previsión complementaria, que es una renta que complemente a la pensión de jubilación. Nosotros desde el observatorio también hemos estado trabajando en ese tipo de productos y creo que esos, aunque no sean específicamente previsión social, pero sí que pueden añadirse al abanico de productos disponibles y que la sociedad podría utilizar y la gente mayor en ese momento de necesidad. Fantástico, gracias, Mercé. Otro asunto que creo que tiene mucha importancia es la evolución de la población española hacia un envejecimiento sostenido y claro, ¿no? Eurostat nos habla de que desde el 2010 había una esperanza de vida de 82,4 años, ahora en el 2023 es de 84. Esta situación plantea que las personas jubiladas, que son un grupo muy numeroso,
bueno, pues tienen que poner el foco en esa garantía de su supervivencia. ¿Cómo está impactando esta pirámide demográfica invertida en la sostenibilidad de las pensiones, Francisca? ¿Crees que podemos afrontar este reto desde la industria aseguradora o es suficiente? Bueno, yo creo que, como decía, ahora mismo existen suficientes instrumentos, tanto en la industria aseguradora como en la industria de previsión social complementaria, que en muchos casos pues, son las mismas entidades, para hacer frente a toda la cobertura que hace falta de previsión social complementaria en el futuro. Realmente, quizá, y enlazando un poco con el objetivo de la mesa, tenemos un problema realmente de comunicación y de educación. No es una falta de instrumentos, como he dicho, no es una falta de previsión, que también creo que para todas aquellas personas que trabajamos directamente en el sector tenemos claras, sino es una falta de darle traslado a aquellas personas que son las encargadas de utilizar las pensiones complementarias para complementar las pensiones públicas, que tengan información y educación sobre lo que deben hacer. Aquí la verdad es que yo creo que también están puestas ya las herramientas para que puedan acceder a esa información. Destacaría la existencia del Plan de Educación Financiera, del que el Ministerio de Economía es firmante en el último de los planes, en el Plan 22-25, y del que muchos de los asistentes de hoy aquí sois colaboradores. Veo a la universidad, a Inverco, a UNESPA, es verdad que muchas entidades están ya integradas, pero no sabemos muy bien por qué al final esta información que facilita o estas pretensiones que tiene el Plan de Educación Financiera no acaban de llegar al conjunto de la sociedad. Como hito en el programa que se hizo en el Plan de Educación Financiera para los años 22 a 25, se incluyó por primera vez, y aunque parezca que tiene poca relevancia, tiene mucha relevancia, una frase en la que se hace referencia expresa a la necesidad de que en este Plan de Educación Financiera se contemplen materias de previsión social complementaria. Es un plan que está destinado al ahorro a largo plazo, como hemos estado comentando antes, y por primera vez se hace referencia específica a temas referenciados a, como digo, previsión social complementaria. Digo que ya están las medidas puestas encima de la mesa porque si ustedes se fijan en cuáles son los objetivos del Plan de Educación Financiera, hace referencia ya a muchos colectivos. Y respondiendo a la pregunta que me hacías, precisamente uno de estos colectivos es la población mayor. Siempre estamos pensando en educación financiera, y es una parte muy importante del plan, en acudir a los colegios, y en el plan, en la última evaluación que se hizo y se incluyó en los objetivos del 22-25, se ha ampliado mucho a dónde llegar. No solamente se incluirá en la educación primaria, también en el bachillerato, hay programas específicos para universidades y, como digo, ahora también hay un objetivo específico para informar a la población adulta, por una parte de todas las posibilidades que tiene de inversión, pero también por una parte a todos los riesgos que tiene, por ejemplo, la entrada en acción de la digitalización y de los fraudes financieros. Entonces, lo que decía, yo creo que la evolución de la sociedad es la que es, las pirámides poblacionales son las que son, las prestaciones complementarias están precisamente para complementar las prestaciones públicas, y lo que tenemos que ser capaces entre todos es de trasladar a esos colectivos que tienen ahora y que tienen tiempo para que cuando llegue el momento tengan pensiones complementarias correspondientes, pues la necesidad de empezar a trabajar en ellas. Muchísimas gracias, Francisca. Vosotros, Jordi, desde vuestra experiencia, bueno, es verdad que el sistema complementario existe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero realmente la gente siente como que no es necesario aportar y contribuir, porque tradicionalmente la Seguridad Social se hacía cargo, ¿no?, de esas pensiones y era suficiente para el sostenimiento. Es verdad que son muy generosas, pero ¿cómo ves tú esta problemática de la sostenibilidad de las pensiones? De hecho, vuelvo a la educación financiera y también un poco lo que decía Mercè, ¿no? Si salimos ya no de la facultad, si salimos de esta aula y preguntamos por los 3 pilares o por el Pacto de Toledo, seguramente pues, nos preguntaríamos una serie de Netflix casi, ¿no? Y es muy necesario pues introducir, como decía, la educación financiera no solo entre los más pequeños y entre los jóvenes, sino también entre toda la población adulta. Sí que es verdad que es difícil decirle a la gente que empiece a ahorrar a largo plazo cuando
ni siquiera está haciendo un presupuesto personal para controlar sus gastos, ¿no? Al final, si no tienes un control de tus gastos y te cuesta llegar a fin de mes, pues decirle a alguien, oye, ponte a ahorrar porque dentro de 30 años pues igual tendrás menos pensión, pues le queda un poco lejos, ¿no? Yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Pues primero vamos a ayudar a la gente a hacer un presupuesto personal, a controlar los gastos, para luego tener un fondo de emergencia para cuando se le rompan las gafas, ¿no? Y como me puede pasar a mí o a ti, que mañana necesitamos otras. Si no tienes un fondo de emergencia, pues vas a tener que tirar de los ahorros que tenías previstos para la jubilación o de una tarjeta de crédito, ¿no? Que todavía sería peor. Y luego otra cosa que quería decir que se puede hacer desde la industria, ¿no? Se ha hablado de los productos, hay muchos, creatividad no falta. Quizás habría que simplificar un poco también la información, que no suene tan complejo. Y hay una cosa que también se podría hacer, que es ayudar al ciudadano a mejorar su perfil de riesgo, porque al final, como inversores, somos muy conservadores y cuando hablamos de invertir a muy largo plazo, el hecho de ser tan conservadores pues nos resta rentabilidad, ¿no? Y hace que el esfuerzo que tengamos que hacer de ahorro tenga que ser mayor. Y también la industria, pues si conseguimos productos con más bajos gastos y comisiones, pues también ayudaría, ¿no? Porque entre la inflación, los impuestos y los costes, pues la rentabilidad del ahorrador pues también se viene resentida. Si no, podríamos estar reflexionando sobre algún tipo de producto que o de alguna política que pudiéramos incorporar en el Pacto de Toledo que tuviera que ver con la economía del comportamiento y al estilo, por ejemplo, de las donaciones de órganos, ¿no? Que eres donante por defecto, pues quizá que se pudiera estimular que este ahorro se produjera. No sé si teníais algún... automatizado y desde la empresa se ha hablado en la primera mesa un poco y sí, son medidas que podrían ser interesantes. Y que si además, pues aparte de la contribución del trabajador, pues está la de la empresa o la del Estado, pues todavía mejor. Pues muchísimas gracias. Mercé, desde vuestra perspectiva, ¿tendríais alguna sugerencia para estas medidas del Pacto de Toledo, de las que ya se han comentado? Y por otro lado, ¿cómo veis esta parte de la sostenibilidad de las pensiones y la complementariedad en esa aportación en relación con la cultura y la cultura financiera de la población en general? Vale, bien, pues como ya lo han dicho, la cultura financiera a nivel español es escasa. Por lo tanto, la tenemos que aumentar a todos los niveles, no solo en la población joven, sino también en la población que ahora ya está con el problema, ¿vale? Desde el observatorio nosotros nos hemos incorporado como miembros del Plan de Educación Financiera, precisamente también para contribuir a todo esto de la previsión social, ¿vale? Respecto de la sostenibilidad, desde mi punto de vista tampoco, bueno, desde nuestro punto de vista tampoco hay que hacer mensajes alarmistas. Lo más importante es dar información correcta y además información que vaya en la línea de que tenemos un primer pilar que es importante en nuestro país, que creo que es un, bueno, aunque sea redundante, un pilar fundamental de nuestro esquema de protección social, pero como bien he dicho esta mañana, la prestación pública no llega más que al 70% del último salario y es previsible que llegue a menos, pero sin alarmar a la población, ¿vale? Pero sí hacerle consciente de que es necesario o es conveniente que complementar esa pensión pública. Entonces, algunos de los instrumentos, tú has hablado de la economía del comportamiento, y la economía del comportamiento no solo se puede aplicar al aspecto que habéis mencionado con el auto-enrollment, sino también a un aspecto de educación financiera que es muy importante y que ayuda a la educación y que yo creo que forma parte de eso, como es la información. Ya lo he mencionado en la mesa de esta mañana, pero la información coherente, además la información bien estructurada y la información común, ¿vale?, es muy importante, y ahí la economía del comportamiento tiene mucho que decir, porque no es solo importante la información que das, sino cómo la presentas para sobrellevar o para tener en cuenta algunos de los sesgos cognitivos que tiene la gente que te va a oír, todos los que entendemos, los tenemos todos los sesgos cognitivos a nivel personal. Entonces tienes que dar la información de manera que la otra persona capte realmente el mensaje que tú quieres dar. Entonces eso desde Europa lo hacen con los Pension Tracking Systems. Entonces ellos tienen una información conjunta, ¿vale?, que además está diseñada con economía del comportamiento en cuanto a colores, en cuanto a manera de dar la información, para que la gente lo entienda
no es que no lo entienda, es que le llegue el mensaje que tú quieres transmitir y sobre todo información conjunta. Los 3 pilares conjuntos, es decir, ¿vale? La pensión pública, la pensión complementaria, todo en pensión, ¿vale? No en formato capital, sino todo en pensión, porque si la complementaria tiene que complementar a la pública, tiene que expresarse en el mismo vocabulario, si no la gente no llega a captar en qué consiste todo esto, y la individual. Entonces, dar la información coherente, estructurada, que sea fácil entender, quitando elementos complejos, pero no dando información distorsionada, sino la correcta, es un elemento muy importante. Y además, respecto de la longevidad, pues sí, claro que el hecho de que haya aumentado la longevidad se tiene que insistir en que es una muy buena noticia, ¿vale? Pero que también tenemos que ser coherentes de que necesitamos, hay un riesgo de longevidad y que seguramente la perspectiva que nosotros tenemos ahora de cuánto viviremos, pues estará infravalorada. ¿Vale? Y eso también es algo que tiene que retransmitirse a la sociedad. El cómo es más difícil, ¿vale? El cómo das los mensajes sin alarmas, sin poner el grito en el cielo, pero que la gente sea consciente de que tiene que prepararse, porque al vivir más años también aparecen los problemas de dependencia, por lo tanto tienes que prever que tendrás más necesidades, etcétera, 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 ¿vale? Sí, parece que es una reflexión que la población en general no se hace, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser esa etapa de jubilación? Mercè, me quedo contigo. La previsión social, lo hemos dicho aquí, es un factor de progreso, es de altísimo interés público, tiene mucho, pero queda todavía un recorrido en materia fiscal, porque esas pensiones, cuando las cobramos, parece que tiene un castigo fiscal frente a otro tipo de instrumentos que quizá están considerados rentas del capital en vez de rentas del trabajo. ¿Qué opinas? Bien, sé que es un tema complicado, es un ¿vale? Es un tema muy sensible, siempre el tema de los impuestos, ¿vale? Bien, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, si es previsión social complementaria, es salario, es decir, es salario diferido, por lo tanto, vale, eso es otro aspecto, sí. Es decir, los intereses acumulados, eso sí que quizás podría tener un tratamiento distinto que no el pura parte del salario que tú aplazas, ¿vale? Ahí de acuerdo. Quizás, en vez de pensar en cómo tienen que estar tributados estos, quizás podríamos pensar en cómo está tributado el capital, ¿vale? Yo lo dejo ahí, ¿vale? Eso es otro problema. No me voy a meter, sí, melonazo, ¿vale? Y evidentemente sí que también para nosotros sería importante, y lo ha dicho alguien en la mesa, el diferenciar los límites fiscales, pero claramente los límites fiscales de los límites de aportación, ¿vale? Yo creo que conceptualmente no le veo ningún problema a que estén diferenciados. Una cosa es el límite fiscal, que no puedas, es de justicia social, podríamos decir, que los que más pueden poner tampoco sean los que se aprovechen en masa de las desgravaciones fiscales, porque no está pensado para eso. Pero tampoco debería impedírseles que si pueden aportar más, no pudiesen aportar más. ¿Por qué no? ¿Vale? A lo mejor con un límite, etcétera, etcétera, pero diferenciando. Y eso permitiría que manteniese la justicia social, ¿vale? No se aprovechasen los que más pueden de todas las desgravaciones, pero sin embargo pudiesen aportar la acumulación del capital que permiten los planes de pensiones, y todo esto es muy importante. Además, es importante no solo a nivel individual, antes lo ha dicho alguien en la mesa, sino a nivel de la contabilidad del dinero en todo un país. Los planes de pensiones invierten, entonces el poder que tienen en qué invierten y dónde, etcétera, etcétera, para el tejido social, para el tejido empresarial, todo esto es un poder muy importante que no podemos menospreciar en nuestra economía ni en ninguna. ¿Pero no piensas que esa fiscalidad disuade de esos vehículos de inversión? Bueno, quizás sí. Más allá de la justicia, de ese carácter de igualitario o de redistribución. Sí, pero ahí me dejaréis que haga una autocrítica, ¿vale? Porque quizás lo que decía yo de cómo transmites los mensajes, el ahorro en previsión social no es un ahorro cualquiera. Es un ahorro totalmente finalista, ¿vale? Por lo tanto, lo de la banda de liquidez de los 10 años rompe ese principio, ¿vale? Pero además le hemos de retransmitir a la gente,
¿vale? Que no es un ahorro cualquiera, es un ahorro totalmente finalista, ¿vale? Por lo tanto, su motivación no debería ser o no debería estar concentrada en el impacto fiscal. No digo que no sea importante, ¿vale? Y que todos lo hagamos, pero no debería estar concentrado en ese aspecto, sino en que son instrumentos que permiten luego mantener tu nivel de vida, incluso superarlo para hacer frente a tus necesidades en un momento en que no tendrás otros ingresos, ¿vale? La fiscalidad no debería ser un impedimento, pero tampoco debería ser el punto en el que concentrásemos la atracción de la previsión social complementaria, que debería ser suficientemente atractiva de por sí. Por sí misma, claro. Jordi, estamos viviendo un contexto de inestabilidad, una población envejecida, inflación, tensiones en bloques a nivel mundial, político, ¿no? En este contexto, ¿qué podemos hacer para hacer frente a esta situación desde la perspectiva financiera para que estos jóvenes probablemente quieran hacer acciones de ahorro y de previsión social? Sí, de entrada a concienciar, ¿no? Yo creo que esta batalla de la concienciación la vamos ganando. Creo que fue en mayo que salió el ECOFIN, que es el grupo de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, que salió diciendo, ¿no?, pues lo importante que era introducir la educación financiera, por ejemplo, en las escuelas, y hablaba de muchas de las cosas que se hacen ya en el plan de educación financiera, del cual también el IEF es miembro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es tomar conciencia de lo que significa no tener buena salud financiera, ¿no? ¿Qué es la mala salud financiera? En 2022 la OCDE publicó un manual de cómo llevar la educación financiera a los puestos de trabajo, y lo hacía pues pensando en la productividad, porque vio que las personas con mala salud financiera pues faltaban hasta 9 días más al trabajo que las personas con una buena salud financiera, ¿no? Entonces yo estuve rascando, ¿no?, cuando vi el informe a ver las fuentes y vi que sí que realmente pues hay como un triángulo, ¿no?, entre el bienestar financiero, el físico y el emocional. Y entonces de hecho, cuando te falta uno, falla los otros dos. Pero cuando falla el financiero, en la parte física vemos que la gente tiene el doble de dolores de espalda, el doble de úlceras, tiene y si vamos a lo emocional, hasta 5 o 6 veces más depresiones severas y ansiedad. Y si lo lleváramos a un extremo, las personas con mala salud financiera o estrés financiero tienen el doble de infartos que las personas que no lo tienen, ¿no? Pues por eso es importante, pienso también, pues decíamos, llevar la educación financiera a otros colectivos, llevarla a las empresas, ¿no? Las empresas hablan pues del bienestar físico, llegó hace tiempo, pues desde temas de salud física, nutrición, rompimos el tabú del bienestar emocional, y la pandemia ayudó mucho a ello, ¿no? Y hay muchas empresas pues que están haciendo pues propuestas de bienestar emocional a sus trabajadores, pues ¿por qué no también una propuesta de bienestar financiero que permita a los trabajadores pues coger un poco el control de las finanzas? A mí me gusta definir el bienestar financiero como el estado en el que una persona pues tiene el control de sus gastos. Lo comentaba un poco antes, ¿no? Pues al final pues llevar el control de los gastos es el primer punto para no sentirse estresado financieramente. El segundo es poder hacer frente a un imprevisto. Y el tercero es estar en camino de alcanzar tus objetivos. Y entre los objetivos hay uno que lo tenemos todos, pues es el que tener una buena jubilación, ¿no? Pero es muy difícil que nos planteemos este tercer punto si no tenemos los otros dos cubiertos. Con lo cual yo pienso que desde las empresas también se puede hacer mucho, ¿no?, en este aspecto, pues llevar el bienestar financiero como una parte más del wellness que ya está llegando de la parte, pues como decíamos, de salud o física. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Frente a tanta inestabilidad, cierta certeza, ¿no?, con tu capacidad financiera de ahorro, pues para afrontar esos vaivenes, ¿no? Y también tener en cuenta pues la situación aquí en Barcelona de los jóvenes, ¿no?, que tienes jóvenes de 30 años que están convirtiendo piso y que les vamos a decir que ahorren para cuando se jubilen, ¿no? Y que criminalizamos que vayan a un festival de música o salgan un fin de semana, ¿no? Pues cuando realmente pues hay un problema ya no solo de la vivienda, sino también de los salarios, ¿no? Y se ha dicho también que en la primera mesa, ¿no?, pues si conseguimos pues incrementar los salarios, ya sea vía productividad o vía pues creando mejores puestos de trabajo, pues esto ayudará a los tres pilares a la vez, ¿no? Francisca, la pregunta del millón. ¿Qué papel juega el seguro, la Dirección General de Seguros, las entidades aseguradoras y privadas en este bienestar y calidad de vida de los ciudadanos? Bueno, aquí yo creo que la estructura que tenemos en España de cobertura a través de seguros y de
instrumentos de previsión social complementaria deriva un poco de la propia estructura de 3 pilares que ya hay. Sin perjuicio de que sea mejor el incremento, esto es una realidad. Y el papel del seguro y de la previsión social complementaria es fundamental. Es fundamental en 2 aspectos. Es fundamental en el aspecto de educación financiera y en el aspecto de información. En primer lugar, yo creo que las principales instituciones del sector asegurador y de la previsión social estén incluidos como colaboradores, como he dicho, del Plan de Educación Financiera, deja claro el interés que tiene el propio sector en este desarrollo. Y igualmente creo que es importante la información que puede facilitar el sector asegurador y el de la previsión social complementaria para los ciudadanos. Sé que hay muchas reivindicaciones de información que quiere que se facilite, pero bueno, es cierto que a nivel de previsión social complementaria y dando cumplimiento a las exigencias de la directiva IORP 2, en el año 2025 ya se va a facilitar información sobre las futuras prestaciones de pensión para todos los planes de pensiones de empleo, que creo que es un primer paso, mejorable, pero creo que es un paso importante. Y en cuanto al papel como tal del sector asegurador y del valor que otorga a la previsión social y al conjunto del aseguramiento, creo que es fundamental. Me gusta mucho dar un dato, miro a Carlos, que le oía a la presidenta de UNESPA en la presentación de la memoria del sector del año 23, donde indicaba que el conjunto de bienes y personas asegurados tiene un valor de más de 10 veces el PIB español. Yo creo que una función fundamental del seguro y de la previsión social complementaria es el valor social que otorga. Estamos distribuyendo riesgos y estamos cubriendo los riesgos a los que se ven sometidos los ciudadanos, y es fundamental que los ciudadanos los conozcan. Me repito un poco, pero creo que realmente las instituciones que están dentro del Plan de Educación Financiera y todo el conjunto del sector asegurador y de la previsión social tiene que hacer un esfuerzo para llegar a los ciudadanos. Tenemos, desgraciadamente, un ejemplo de hace 2 semanas de la importancia del seguro y de la importancia de la comunicación. Nos hemos encontrado con un evento catastrófico en relación con los daños que se han producido humanos y materiales, pero aquí el ejemplo de la colaboración público-privada y de la información ha sido básico. Ayer, como comentaba Carlos, se ha firmado un memorándum para poder acelerar tanto las peritaciones como los pagos de los siniestros derivados de la DANA, pero es más, ahora cobra importancia el seguro y la previsión social. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que tienen un seguro en sus casas, vehículos, etcétera, tienen la cobertura del consorcio de compensación de seguros, y todas aquellas personas que tienen un plan de pensiones van a poder hacer efectivos sus derechos consolidados como consecuencia de la desgraciada situación en la que nos encontramos. Entonces, el papel de la industria es fundamental, pero si no conseguimos que los ciudadanos, que son las personas que luego son los beneficiarios de esa importante cobertura de riesgos que hace el mundo asegurador, pues nos encontramos con una situación en la que no hay cobertura para ellos. Por eso yo creo que la industria en general trabaja muy bien, cuando hace falta siempre da la cara, pero tenemos que encontrar entre todos la forma de trasladarle a la ciudadanía que tanto en materia aseguradora como en materia de previsión social tienes que estar cubierto por ti, por tu futuro, por el buen funcionamiento de la sociedad, porque al final no es solo un valor social, sino que además también, como ha comentado Jordi, supone una inversión en bienes, en inmuebles, en activos financieros, etcétera. O sea que el papel fundamental, pero también el papel de ser capaces de trasladar esta importancia al conjunto de la ciudadanía. ¿Tú crees que un evento como el que hemos vivido en Valencia, o con la DANA en general, ¿no?, por no centrarlo en Valencia, cambiará la tendencia que estamos viendo de la reducción de contratos de seguros frente a, o cómo lo explicarías que se bajara del año pasado, 2023, el 8% al 7,7%? Parece que hay una tendencia bajista en la contratación de seguros. Pues no tenemos una explicación. La verdad es que yo creo que hay una parte de falta de concienciación y hay una parte también de la propia situación económica. Como también comentaba Jordi, es difícil decirle a un joven que comparte habitación que invierta en un plan que luego no va a poder cobrar hasta la fecha de jubilación, y de ahí remarcar la importancia de que se den cuenta de la importancia que tiene esto, valga la redundancia, porque si no se priorizan otro tipo de instrumentos financieros, otro tipo de gastos o de inversiones, y yo creo que es nuestra labor, ¿no?, trasladar la importancia que tiene poder tener cubiertos tus riesgos, y esperemos
no tiene nada bueno la DANA, pero bueno, si conciencia a la sociedad para que invierta más en este tipo de productos, pues será muy adecuado. Creo que ha quedado clarísima la necesidad de dar esa cultura financiera del ahorro y la inversión a la población en general, en todas las etapas educativas de vida. Os voy a pedir un titular. Francisca, un titular para cerrar. La frase que tú destacarías de todo lo que hemos comentado en la mesa. Bueno, yo creo que el trabajo de todos, ¿no? Creo que lo hemos comentado en el café. Los que trabajamos en el sector estamos muy concienciados, pero tenemos que ser capaces de trasladar esa necesidad al conjunto de la sociedad. Pues qué atraco, ¿eh? O sea, ¿qué dirías? Sí, o sea, como yo diría que la importancia de tener una buena salud financiera para poder empezar a pensar en el futuro. Gracias, Mercè. Pues yo diría importancia de la información y de la educación en global. Muchísimas gracias. Pues lo dejamos aquí. Yo os animo a todos a hacer lo posible porque esta cultura, información y hábitos lleguen a la población general, y os animo a pensar si desde vuestras posiciones podéis aportar un granito de arena en la construcción colectiva de la población en España.